espero que se encuentren muy bien, como siempre les digo. Y pues ya nos encontramos terminando, ¿no? Este año escolar tan extraño, como les he mencionado, pues siempre, ¿no? Este año tan atípico y tan particular, ¿no? Que hemos experimentado todos nosotros. Bueno, ya venimos terminando los temas correspondientes a el segundo grado, ¿no? De secundaria. Ya cerramos con lo que es el virreinato. Cuando ustedes comiencen el próximo año, el año que vendría a ser pues, ¿no? el tercero de secundaria, ya van a entrar con otros temas nuevos. Y espero que en ese momento pues ustedes tengan ya una base lista y bien formada pues de conocimientos, ¿no? El segundo grado siempre es del virreinato, siempre. Eso ya lo hemos visto. El tercer año de secundaria ya van a ver lo que es el fin del virreinato y el comienzo de la emancipación, luego ya la independencia. Cuarto y quinto ya es pura república. Así que este año, como ustedes habrán podido dar cuenta, solamente hemos visto lo que es el virreinato. Las características, el desarrollo histórico, cómo estaba formado, todo eso. Y al último estamos dejando ya los temas que nos faltan del virreinato. El día de hoy vamos a hablar pues de lo que nos faltaba un poco hablar, que era el arte, ¿no? La semana pasada hemos hablado de la cultura. He entendido cultura como el desarrollo de técnicas y de tecnología y de innovación, ¿no? Cultura en lo que es las manifestaciones, ¿no? La música, la religión, ¿no? La forma de pensar, eso entendido como cultura. Cómo influyó esa cultura europea y cómo llegó aquí, ¿no? No, Yamile, no escucho, a ver, en el chat. No, ahorita todos ustedes están con el micrófono apagado, veo aquí. Sí, todos están con el micrófono apagado. Todos salen aquí con el micrófono apagado. Si quieren hacer alguna consulta por el chat, ¿sí? O por el micrófono también, porque ahorita está con el micrófono apagado. Todos, ¿no? Bueno, ya. No escuché lo que... O si querés decir algo, lo puedes hacer ahora, no hay problema. Pero acá veo que todos están con el micrófono apagado. Ya, chicos, cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Por el chat o por el micrófono. Acá también estoy viendo quiénes están ingresando. Bueno, entonces, chicos, el día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, los cuales son referentes concernientes, pues, a lo que vendría a ser el arte, ¿sí? Muy poco se habla de arte. A veces uno piensa que en el colegio, o bueno, cuando lleva uno curso de arte, a veces uno piensa que el arte simplemente es una manualidad, ¿no? Porque es algo que nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, de repente tú en primaria has llevado cursos de arte, ¿no? Y los cursos de arte son siempre los mismos, ¿no? Dibujar, pintar y hacer, no sé, alguna manualidad, ¿no? Y tenemos nosotros entendido arte como eso, como algo, como hobby, ¿no? Como algo así banal. Y también por la cultura en que vivimos, ¿no? Actualmente en el mundo del siglo XXI, ¿no? Como que la cultura se ha banalizado un poco, ¿no? Pero, el arte es algo trascendental, importantísimo para los seres humanos, aunque no parezca. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el arte es un medio de comunicación. El arte expresa algo, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano sin comunicación no es nada. El ser humano necesita comunicarse. Y para comunicarse, ha desarrollado muchas formas de comunicación. Una de ellas es el arte. ¿De acuerdo? Entonces, para comprender una sociedad es muy importante conocer qué cosa, su arte. ¿Qué arte desarrolla? ¿De acuerdo? Hoy en día eso es un poco más difuso,
¿Por qué? Porque el arte ya, no quiero entrar a muchos temas más complejos porque no vino al caso, pero el arte se ha banalizado un poco y está en época... Ay, se me cae este celular. El arte actualmente en el siglo XXI se ha banalizado un poco, ha perdido un poco su valor y está en una época ya de decadencia. De acá a unas décadas ya se reinventará, no sé, pero ahora está en época de decadencia. No quiero entrar a mucho detalle, pero hay algo actualmente que se conoce como la posmodernidad, ¿no? Y el arte posmoderno, ¿no? Si te preguntan en la calle, por ejemplo, ¿en qué época de la historia estamos? Tú ibas a la Edad Media en Europa y le preguntabas, ¿en qué época estamos? Ellos no sabían que estaban en Edad Media, ¿no? Nosotros ya después le pusimos, eso era la Edad Media, ¿no? Si te preguntan ahora, ¿en qué época de la historia estamos? En el mundo en general, muy poco saben. Pero una respuesta cercana, porque no hay algo así 100% fiable, ¿no? Lo que podrías tú contestar es que nos encontramos en una época conocida como la posmodernidad. Nuestro mundo actual es el mundo postmoderno, así se le conoce, que tiene sus propias características, ¿no? Su estilo de arte, su estilo de música, su estilo de cultura, su estilo de vida. Ese es el arte el mundo postmoderno. Ya, el mundo postmoderno en el que vivimos actualmente tiene unas características muy importantes y muy distintivas. El arte postmoderno es un arte prácticamente que está en decadencia. Por ejemplo, esto de repente ustedes ya lo conocen. Ustedes habrán visto que las pinturas modernas de ahora, o sea, de este siglo, son muy confusas. Por ejemplo, de repente a todos nos queda la imagen de que uno va a un museo de arte eh, contemporáneo, ¿no? De lo que se hace ahora, y uno puede ver que hay una pintura, ¿no? Que se expone y que vale no sé cuánto, millones de dólares, y es una pintura pues con una mancha, ¿no? Es un panel blanco y una mancha, o una raya. O hay pinturas que son de ese tipo, ¿no? Rayas y una pintura, y eso vale una millonada. Ya. Ese tipo de arte, ese es un arte que está en decadencia, que hay muchos críticos que dicen que eso no es arte, que eso es una forma de expresarse, pero no es arte, porque, o sea, un lienzo con una raya no puede ser arte, ¿no? Ya, ese es el arte postmoderno, esa es la postmodernidad. Y eso se transmite en el cine, en la música y en muchas otras manifestaciones artísticas, no solamente en la pintura. Ya, ese es el arte postmoderno. Gracias a ese arte entendemos cómo es la sociedad actual del mundo, ¿no? Simplista, banal, que está en decadencia. O sea, tú ves una pintura que se hace ahora, que cuesta una millonada y que hacen exposiciones, ¿no? Y viene un artista y te dice, yo he hecho esta pintura que es una hoja de papel con una mancha roja y vale $1.000.000. Ya, ese tipo de arte describe mucho cómo es la sociedad actual del mundo, ¿no? Aunque no lo parezca. Que es una sociedad banal, que cualquier cosa ya se sobrevalora, ¿no? Y eso se transmite en la música y se transmite en el cine. Ya, esa es la posmodernidad. Cada época puede ser entendida por su arte. De acá a 100 años, tus nietos o tus bisnietos van a estudiar el mundo antiguo y van a ver cómo era el mundo del siglo XX, de los inicios del siglo XXI. Y van a estudiar la posmodernidad y van a ver el arte. Y vamos a pasar vergüenza, porque van a ver el arte de esta época en el que se hace en el mundo, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y se va a ver pues, que los estilos son muy simplistas, banales y que no transmiten nada, ¿no? Y van a entender cómo es la sociedad actual, una sociedad banal que no transmite nada. ¿Te das cuenta? El arte es un reflejo de la sociedad en la que se vive. Entonces, si tú quieres estudiar una época y una sociedad, tienes que estudiar su arte. Es algo indispensable. No solamente el arte a nivel intelectual, sino también el arte a nivel popular, a nivel de lo que se produce. Entonces, si para entender una sociedad o una época se necesita entender su arte, para entender
en la época del virreinato, y para entender la época de la colonia y la sociedad de la colonia o la sociedad virreinal, necesitamos estudiar su arte. Eso nos va a decir mucho. Y si entendemos muy bien el arte del virreinato, entendemos el virreinato. Es así. Como te he puesto el ejemplo anterior, tú de acá a 100 años, tus hijos van a ver una pintura de la posmodernidad y van a entender cómo era tu sociedad. Igual nosotros ahora vamos a ver cómo era la pintura, el arte de esa época y vamos a entender cómo era la sociedad de esa época. Es así, es algo sencillo, ¿te das cuenta? Entonces, a eso vamos. Entonces, es como un tip, ¿no? Es como una clave, es como un secreto. Tú quieres entender una sociedad o una época y no quieres leer 50 libros, puedes ver su arte. Y vas a entender mucho. Y vas a entender muchísimo. Empezamos con la pintura, ¿sí? El tema del día de hoy pues, es el arte en el virreinato. Es algo sencillo. Vamos a ver ahora la pintura colonial, las obras de artes que se hacían en esta época. Como ya hemos dicho, pues toda la cultura, todo el arte de esta época acá en el Perú, Profesor, venía yo de donde. solamente veo Ah, en los comunicados. ¿cómo? ¿Alguien habló? ¿No te pude escuchar? No, profesor, sino que estaba en otra página y no pude ver, pero ahora sí puedo ver. Ah, ya, listo, ok. Parece que mi volumen está un poco bajo. Ahora sí, listo. Ya, estamos acá. Ya. ¿Dónde estaba? Se me fue la idea. Ya, todo, la cultura, el arte que venía acá al Perú, venía de dónde? De España, impuesta, ¿no? Ya esto ya lo hemos explicado, ¿no? Se intentaba hacer de que el Perú, el virreinato del Perú, sea una copia de España, ¿no? Ellos querían traer todo aquí. eh, Me parece que hay problemas acá. Yamil, ¿estás usando el lapicero, creo? ¿O me parece? Ya está, ya lo borraste. ¿No? Sí, profesor, disculpe, es que estoy en celular y no en computadora. Ya. Ya, ahí está, listo, ahora sí. Ya, entonces, ya, todo lo que se desarrollaba acá en el Perú, en época del virreinato, venía de donde? De España, impuesto, ¿no? Eh, ¿Cuál iba a ser la religión del Perú? La cristiana católica, que viene de España. ¿Cuál iba a ser la arquitectura que venía de, bueno, cuál iba a ser la arquitectura que se iba a hacer en el Perú? La que venía de España. ¿Cuál iba a ser la educación que se tiene que enseñar acá en el Perú? La que venía de España. Todo era así. Ellos querían imponer así, de una manera rígida y radical, todo su conocimiento y toda su cultura aquí. Prácticamente querían borrar todo lo que ya se venía haciendo acá. Querían que la gente haga un borrón y cuenta nueva, prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles tenían la idea de que su forma de hacer las cosas era la correcta, era la única válida. Y las demás eran simplemente artesanía, era simplemente algo que estaba por debajo de ellos. ¿No? Y eran demasiado creídos, ¿no? Entonces, esa era pues eh, la realidad y el pensamiento de aquella época, ¿no? Decían, esto de acá no es una religión, es una creencia. La religión verdadera es la cristiana. Y venían y se llevan su religión. Los españoles veían y decían, esta forma de arquitectura, no, la correcta es la de nosotros. Entonces, para ellos, su cultura, su religión, su idioma, su arte era lo único válido. Lo demás era algo, pues, que no sirve para nada. Para los europeos, ¿no? La cultura andina era una cultura, pues, poco desarrollada, que no, para ellos era algo que, uy, no me estoy grabando.
Ya bueno. Para los españoles, pues todo el arte y todo lo que se hacía acá en el Tahuantinsuyo se tiene que borrar, porque para los españoles eso no era lo correcto. Para los españoles el cristianismo era lo correcto, su arte era lo correcto, su idioma era lo correcto. Un indígena creía en Asal, en el mar, en el agua. Y venía el español y decía, no, no creas en esto. Y venía y te enseñaba, pues, la Biblia. Uy, ¿qué pasó? Se me va el video. ¿Pero puedo compartir? Ya, ahora sí. Bueno, no se ve, pero estamos acá. Ya. Entonces, como te decía, ¿no? El español venía y te decía, lo que tú crees está mal, lo que tú hablas está mal, lo que tú piensas está mal, lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo hago está bien. Así de simple. El indígena creía en el sol y el español te decía, no, no creas en el sol, crea en Cristo, en Dios, en la Biblia. Y te enseñaba eso, y se imponía. El indígena hablaba aymara, hablaba muchic, hablaba quechua. Y decía, no, esas lenguas son dialectos, son formas de hablar que no tienen nada que ver acá. Tienes que hablar español, la lengua cristiana. Y te enseñaba el español. Te prohibían hablar tu lengua. El indígena, por ejemplo, construía una casa y te decía, no, esa casa es una forma de vivienda poco ética y te enseñaba una forma de construir casas como ellos. O sea, para ellos todo lo que hacemos acá en el Tahuantinsuyo estaba mal, así de simple. Y te imponían lo que ellos creían que estaba bien. Su religión, su idioma, su cultura y su arte. Entonces, como ellos se ponían todo, también imponían el arte. El arte venía impuesto desde España. Así que en esta época, todo el arte, eh, claro, todo el arte que se va a desarrollar va a ser impuesto por España. España va a querer enseñarnos su forma de hacer arte, pero imponerla. Para ellos, esto era el único arte. Lo que hacían acá en el Tahuantinsuyo no era arte. Cuando ya éramos un virreinato, decían, tienen que aprender cómo es el arte, y te enseñaban esto. Para ellos, esto era el único arte que existía en el mundo. A ver, la pintura en época del virreinato fue también importada de España. La pintura era importada de España. La pintura era enseñada como una herramienta para enseñarnos pues la cultura europea española. En el virreinato del Perú, la pintura sirvió también como una forma de evangelizar a los indígenas, porque, esto ya te lo he comentado, creo, un indígena a veces no tenía la facilidad de leer una Biblia. Entonces, ¿cuál era la forma que tenían los europeos para transmitir a una persona que no sabe leer ni escribir su religión? Por medio de las imágenes, por medio de la pintura. Entonces, en una iglesia, tú ibas en esta época y dentro de la iglesia tú te ponías a comparar los cuadros y te ponías a ver las imágenes y entendías muchas cosas de lo que pasaba en el cielo o lo que te decía pues el cura de lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, gracias a la pintura, el indígena del Virreinato del Perú pudo conocer la religión cristiana, ¿no? Y poco a poco se fue fortaleciendo esa creencia y en unos pocos años la religión cristiana ya era una religión muy popular en todos los Andes, ¿no? Como te he explicado antes, la religión católica, católica cristiana, fascinó mucho en el Perú.
fue como un amor a primera vista. Fue una religión que se impuso, eso sí, a la fuerza, pero que terminó calando muy hondo y terminó gustando a la población. Si no, míralo hasta el día de hoy. En todo el Perú, prácticamente la mayor parte de los peruanos son católicos. Y más allá de que sean católicos o no, la cultura peruana tiene un ingrediente importante en el catolicismo. Todas las fiestas, todos los rituales, todas las celebraciones que se hacen en el Perú tienen una importancia o tienen un ingrediente católico. Tú revisa el calendario del Perú. ¿Cuáles son los días festivos? El Día de Santa Rosa, el Señor de los Milagros, Semana Santa, Navidad, todos ellos, esas fiestas son fiestas católicas, que tienen una influencia en la Iglesia Católica. Podemos decir, no, que no nos caen los españoles, que uno puede tener ese discurso, ¿no? Que no, que los españoles llegaron y que robaron y que fueron unos malditos. Y está bien, pero si tú crees eso, ¿por qué entonces celebras la Semana Santa y el Señor de los Milagros? Es una gran contradicción, ¿no? Uno tiene que entender que la cultura peruana tiene un fuerte ingrediente en la Iglesia Católica. Es así, y uno no lo puede negar. Uno no puede ser católico, no, pero la Iglesia Católica fue un ingrediente importante en la formación de la cultura peruana, pues, ¿no? Que es lo que vamos a ver. En ese momento, la pintura sirvió como una forma de comunicar, ¿qué cosa? El evangelio, comunicar el cristianismo. Y gracias a las pinturas, los peruanos de esa época, los indígenas, pudieron pues conocer más rápidamente la religión cristiana. A falta de libros, a falta de letras, sirvieron pues las pinturas. Gracias a eso pues se conoció a la religión católica cristiana. Ya, en la pintura colonial existieron dos estilos. Repito, en la pintura colonial existieron dos estilos, ¿sí? La escuela italiana o escuela limeña y la escuela cusqueña. Repito, en la pintura colonial, durante la época del virreinato, existieron dos estilos de pintura, ¿sí? La escuela italiana o limeña y la escuela cusqueña. Fueron estos los dos estilos que imperaron durante la época de virreinato con respecto a la pintura, ¿sí? Toda la pintura que llegaba o que se desarrollaba acá en el virreinato del Perú tenían dos estilos, ¿no? La escuela italiana y la escuela cusqueña. Vamos a la primera. La escuela italiana o limeña. ¿Por qué se conoce como escuela italiana o limeña? Primero porque se desarrolló aquí en Lima, pero los maestros que venían aquí a pintar y a producir esas obras eran italianos. Italianos que tenían una herencia importante de la pintura del Renacimiento. Muchos de los pintores que llegaron acá a Lima eran italianos, ¿no? Y que habían trabajado en catedrales, en pinturas, en Italia. ¿De qué estilo? Renacentista. Entonces, la escuela italiana o limeña prácticamente es el Renacimiento acá en el Perú. Repito, la escuela italiana o limeña prácticamente es el Renacimiento acá en el Perú. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos en Historia Universal? Tal vez ya no te acuerdes mucho, pero hablamos sobre el arte en el Renacimiento, ¿no? En Historia Universal. Y hablamos de pintores como Da Vinci, Miguel Ángel, ¿verdad? Ya. Eso es esa época fue el Renacimiento en Italia. Y tiene un estilo que ya lo hemos explicado antes, ¿no? Un estilo así clásico, un estilo muy marcado. Eso era el Renacimiento, ¿no? El estilo con el cual pintaba, pues, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, ¿no? Ya. Ese estilo llegó acá al Perú. ¿Por medio de quién? De estos pintores. Bernardo Vitti, Mateo Pérez, que eran italianos. Estos italianos que llegaron a Lima trajeron el Renacimiento, trajeron el estilo de Da Vinci, el estilo de Miguel Ángel a Lima, y fabricaron pinturas y obras ya más
ya no tan cerca a los temas que estaban en Italia, sino más cerca a los temas de acá. Por ejemplo, en esta escuela, en este estilo, se hacían pinturas de santos peruanos. ¿Cómo cuáles? Esta obra, pues, no, esta pintura a Santa Rosa de Lima, que si ustedes lo ven aquí, es una santa peruana, es un motivo peruano, es un tema peruano, pero pintada con el estilo de Renacimiento. Este cuadro tranquilamente podría estar en una catedral o en un museo de Florencia o de Roma, porque tiene ese estilo de Renacimiento. Tú pones a este cuadro con la pintura de la Capilla Sixtina, donde está la figura de Cristo, perdón, de Adán y Dios, ¿no? De la Capilla Sixtina, ¿no? Del Vaticano. Y es prácticamente lo mismo, combina, porque es el mismo estilo, ¿no? Este estilo del Renacimiento. Entonces, la escuela limeña va a ser una herencia del Renacimiento italiano. Se va a tomar temas de aquí, como un homenaje a Santa Rosa, y todo se va a hacer, todo se va a crear, pero con el estilo del Renacimiento, ¿sí? El otro estilo, la otra escuela, ¿cuál es? La escuela cusqueña. También estos dos estilos también se dividen, pues, obviamente por el territorio, ¿no? Un estilo se basa en Lima y otro estilo va a ser en Cusco, la escuela cusqueña. La escuela cusqueña ya no va a ser una copia de Renacimiento como en Lima, sino la escuela cusqueña va a producir una nueva forma de hacer arte. Va a tomar las técnicas de pintura de los europeos, de los españoles, pero va a combinarlo con colores, con motivos y con temas andinos. Repito, la escuela cusqueña se va a caracterizar por la mezcla, por mezclar temas andinos con técnicas de pintura europeas. El ejemplo yo lo he puesto en el fondo que yo he elegido. Acá no se ve, pero lo vamos a tratar de poner de nuevo. Acá, en el fondo que yo he elegido. Acá, miren. Acá, miren. En el fondo que yo he elegido acá, ustedes pueden ver que es una pintura. ¿De quién? De los incas. Y esta pintura no está hecha, no se fabricó en época incaica. Se fabricó en el virreinato. ¿Y a qué estilo pertenece? A la escuela cusqueña. Acá pueden ver qué cosa. Pinturas de los incas, ¿no? Esta acá se llama la capacuna, que es la lista de todos los incas, ¿no? Acá no se lee bien, ¿no? Pero son los incas todos. Entonces, esta pintura pertenece a la escuela cusqueña. ¿Y por qué se caracteriza? Fácil. Toma motivos andinos, toma temas andinos, como los incas. ¿Y qué hace? Lo pinta mediante técnicas europeas, de Renacimiento y de otras más que venían de Europa. El estilo es europeo, pero el tema es andino. Es una mezcla, ¿te das cuenta? Esa es la escuela cusqueña. En pocas palabras, es una mezcla entre motivos andinos y técnicas europeas. Yo tuve la oportunidad y la suerte de ir al Cusco y me pasé por muchas iglesias y catedrales de allá. Ahora sí se ve el video. Y pude conocer de cerca la escuela cusqueña, la pintura de la escuela cusqueña. Es una pintura muy impresionante y muy linda. Prácticamente se nota que está hecho acá en el Perú. No es como la escuela limeña que parece que es importado. Parece que directamente, como te decía, este cuadro puede estar en Italia y no pasa nada. Pero acá, en la escuela cusqueña, uno puede ver que esto sí es peruano. ¿Por qué también? Porque en esa época los pintores de la escuela cusqueña eran artesanos que trabajaban o que sus antepasados eran artesanos en época de los incas. Entonces, esos artesanos que pintaban huacos o que pintaban las telas, ¿no? Y que pintaban las cerámicas, esos artesanos, ese estilo,
se llevó a la pintura y se creó la escuela cusqueña. Yo puedo decir, te puedo asegurar que la escuela cusqueña es el primer estilo de la pintura netamente peruano. Peruano ya. ¿Por qué? Porque el peruano, ya como te he explicado, es una mezcla, por definición. Tomamos temas andinos y lo mezclamos con técnicas europeas. Entonces ya es una escuela netamente peruana, la escuela cusqueña. La arquitectura, pasamos ya a otro rubro, ya vamos a cerrar el tema del día de hoy. La arquitectura colonial obviamente era importada de España, como todo acá. Se trató de crear una nueva forma de construir templos y iglesias, ¿de acuerdo? Pero todas ellas basadas en la arquitectura que venía de Europa. Hicieron tres estilos de arquitectura a lo largo del virreinato: el estilo barroco, el estilo rococó y el estilo neoclásico. Es sencillo, no te confundas tanto. El estilo barroco es un estilo arquitectónico que se basa en ¿qué? En recargarlo todo, en recargar con detalles tu construcción. Por ejemplo, tú cuando has ido no sé si has ido al centro de Lima, al centro histórico, hay iglesias que su portada está llena de santos y de adornos y de flores, parece que hay una mezcla de todo, ¿no? Ese es el barroco. El barroco es un estilo en el cual uno lo recarga todo hasta lo más mínimo. No se queda en ningún espacio en blanco. Ese es el barroco. Exagerado, ¿no? Lleno de detalles. Luego nace el estilo rococó, que viene también de Europa, viene de Francia. El rococó es un barroco también, pero más refinado, no tan recargado, ¿no? Se trata de llenar todo con detalles, pero ya más suaves, ¿no? Y finalmente viene el signo neoclásico, que es muy distinto. El neoclásico es básicamente el estilo simple, sencillo, sin ningún tipo de decoración. Es algo pálido, es algo que está compuesto pues por una especie de formas rectangulares, triangulares y ya, ¿no? Se diferencia mucho del barroco. El barroco es todo de detalles. El rococó son también detalles, pero más refinados, más simples. Y el neoclásico es todo simple. Una catedral neoclásica en Lima, ¿cuál sería? La Catedral de Lima. Es una catedral que tiene un triángulo en la portada, columnas, y es todo blanco, listo. Ese es el neoclásico, es un estilo simple, básico, ¿no? Que en esa época eso era lo más bello, algo sencillo, algo básico, ¿no? Minimalista, como se le conoce. En cambio, el barroco era, pues, recargarlo todo así, de flores, con imágenes de santos, ¿no? Así todo hasta la ciudad. Ese es el barroco. Esos tres estilos fueron los que imperaron en el virreinato acá en el Perú. Tú puedes recorrer muchas catedrales que hasta ahora quedan en Perú de la época del virreinato y y ahí puedes ver los distintos pues, estilos, ¿no? Finalmente, en la escultura colonial, vamos a decir solamente que ya nos queda muy poco tiempo. En la escultura estaba 100% abocada a representar eventos bíblicos. ¿Qué representaba? Santos, mártires y también algunas divinidades, ¿no? Y estas esculturas que se producían y se compraban solamente se encontraban ¿dónde? Dentro de las iglesias. Tú no podías encontrar esculturas que se encontraban pues fuera de las iglesias. No puedes encontrar esculturas que de repente tú no podías encontrar esculturas que de repente tú las puedes ver en las plazas o en un museo, ¿no? Todas las esculturas construidas en el virreinato tenían una finalidad religiosa, ¿sí? Básicamente, la escultura es un reflejo de todo el tema que han visto hoy. ¿Por qué? La pintura, la arquitectura y la escultura tenía solamente un tema en el virreinato, el tema religioso.
La pintura era acerca de santos, salvo la escuela cusqueña que ya lo mezclaba, pero en general acerca de los santos. La arquitectura solamente se basaba en qué? En catedrales, en iglesias. Y la escultura se basaba en reconstruir las imágenes de santos. Todo el arte en el virreinato se basó en expresar y difundir la religión cristiana. ¿Te acuerdas que al inicio te dije que gracias al arte uno puede entender la época y la sociedad a la cual se estudia? Y te puse el ejemplo de que en nuestro mundo moderno, una pintura explica mucho cómo es nuestro mundo actual. Y te expliqué el ejemplo de las pinturas que solamente le ponen una mancha y ya vale $1.000.000. Ya. Eso describe muy bien a nuestra sociedad actual. Y la pintura y el arte de esta época describe muy bien a la sociedad de esta época. Una sociedad que estaba interesadísima y lo que más le importaba era difundir la religión católica. Así de simple. Te das cuenta que entendiendo esto de acá, todo lleno de santos, lleno de difusión, de iglesia, de imágenes bíblicas, te ayuda a entender que en el virreinato lo que más les interesaba era difundir la religión católica. Y en muchos casos sí se logró, porque actualmente el Perú es un país que en la cultura, como te he explicado, la base de la cultura actual peruana es también parte, tiene influencia de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo podríamos definir en términos sencillos el arte en el virreinato? Ya lo hemos visto, ya lo comprendemos un poco más. Podríamos definir el arte en el virreinato en que era un instrumento para la conquista. Ya no por medio de la fuerza, sino por medio de la mente. Cuando una persona te conquista, no solamente lo hace a la fuerza, lo hace porque te gana. Y en este caso los españoles no solamente querían ganarte militarmente, mediante el látigo, mediante la espada, sino mediante la cabeza. Ahí está la verdadera conquista. Y lo hicieron, o mejor dicho, ¿cómo lo hicieron? Mediante la difusión del arte. El arte sirvió como un instrumento de conquista. Te mando mis imágenes, fabrico, te enseño, te lleno las calles, las plazas, la educación con este estilo de arte. Y poco a poco, con el tiempo, eso caló. Y la población empezó a aprender y a transmitir y a asimilar la religión católica, porque está en todos lados. Tú ibas a una plaza y veías la catedral, entrabas y estaban las pinturas, estaban en todos lados. Entonces, te dije al principio que el arte te sirve para entender cómo era la sociedad en una época. Y en esta época, la sociedad estaba abocada en que España quería difundir, hasta en la sopa, como dicen, la religión católica, y estaba en todos lados. En este caso, el arte. Bueno, jóvenes, nos queda un minuto. No sé si hay tiempo para preguntas, pero si es que alguien tiene una pregunta, la contesto de una manera rápida, ¿sí? Para irnos ya. Nos queda un minuto. A ver, ¿qué cosa han puesto acá? Se va la hora, se va el día, se va la clase. Ya, no hay tiempo para nada, chicos. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal, ¿sí? Cualquier pregunta que ustedes tengan de cualquier día, de cualquier clase, la pueden hacer, ¿sí? Yo no me quejo, yo no te voy a decir que es una pregunta pasada. Igual, hazla en cualquier momento.